permanecer mucho tiempo en los medios, aún sin poder enriquecernos, porque se exigen otras cosas para poder enriquecernos, es que tú puedes ver el crecimiento, el nacimiento, la realización de sueños. En este caso nos toca ver la realización de un sueño de Angélica Rodríguez Bencosme, una joven que llegaba joven aquí, sigue siendo joven, para latido urbano, con Emilio José Brea, Luis Guzmán, Jaime Gracia, esa sección entrañable que tiene Metrópolis hace 20 años. Y Angélica arrobaba a todos y a todas, pero tenía un proyecto. Tuvimos el privilegio de verlo en el boceto y hoy es el libro que se va a presentar en el Instituto Tecnológico de Santo Domingo, INTEC, el mueble de madera dominicano. Yo te avisé quién era Angélica y que tuvieras cuidado. Y por eso no es casual que estén los amigos de Oriéntate también, que van a estar en Fórum hablando de la necesidad de buscar orientación de vez en cuando desde tu teléfono. Por razones de prudencia, tú te bajas en este momento. No, por razones de improvisación en la cotidianidad, no leí tu correo. Y he aquí que he caído ante el avasallador impulso intelectual de esta joven, que me ha arrollado en cuestión de 5 minutos y yo me siento feliz. Definitivamente. Por lo inusual de la situación. Esto tiene una dedicatoria muy especial, aunque hoy no es latido urbano, para el hermano Emilio José Brea, para Luis Guzmán, y en Sydney, Australia, que está Jaime Gracia, también para él. Okay. Angélica, ¿cómo tú te sientes con este sueño hecho libro ya, que es el mueble de madera dominicano? Contentísima. El proyecto inició en el 2008, hace mucho Exacto. tiempo. Y el hecho de que finalmente es un libro y rompe, es el primer libro sobre el mueble dominicano. Pero te hicieron una producción, eso es, tú eres de la casa. Cuando hablamos de mueble dominicano, y me imagino a Rubén ya haciéndote una entrevista para sus múltiples publicaciones, la pregunta que adviene es, ¿existe un mueble dominicano, Angélica? Sí, claro. No, quizás no un mueble puro o tan reconocible como otros estilos del mueble, pero hay un mueble vernáculo, hay una reinterpretación de estilos, no necesariamente estéticas, pero hay una reinterpretación y hay estilos de los cuales uno se apropia. ¿De qué manera uno se apropia de un estilo? ¿Cuáles son los medios por los cuales uno importa un estilo, digamos? Te voy a decir como casos prácticos. Piensa en la utilidad del mueble. Tiene 3 funciones. El mueble es un símbolo, el mueble es estético, puede que te guste meramente por estética, cuando es por símbolo te gusta quizá porque la silla como trono. Entonces tú eres presidente, tú vas a inaugurar algo en una provincia y te llama una silla. La silla en la cabecera de la mesa. Esa es la silla como trono y apela a la función simbólica del mueble. Luego el mueble también es función per se. Puede ser un asiento, puede ser para colocar cosas, puede ser para reposar. Para subirse en él. Como esos 3 factores son ineludibles, o sea, son parte de cualquier mueble, el hecho de que tú hagas una cosa u otra y considerando el espacio también, te permite a ti apropiarte de un estilo. Correcto. Fíjate, por ejemplo, ya no hay teléfonos alámbricos. El mueble que antes uno tenía, que era una mesita donde se ponía la página amarilla. Correcto. Que la página amarilla quedaba así, quedaba al final. Y si se mojaba a mitad de año, se abría. Sí. Sí. Y se marcaban las páginas así. Ese mueble ya es innecesario. O sea, que pasó de una función, o sea, de ser algo funcional, a ser algo simbólico o estético, si a usted le gusta este tipo de mueble. O si es un símbolo para usted, porque ese era el mueble de su abuelita o qué sé yo. Es decir, ese es en el caso de que haya un carácter emocional en la existencia del mueble. Sí. Luego pensando en el caso del ambiente, tú tienes que admitir que por más dinero que tú tengas, por más holgado que sea tu presupuesto, si tú tienes una casa en la playa, es muy poco probable que tú quieras poner muebles de acero. Correcto. O de piel. Aunque tú seas un caballero ricachón que pueda pagar la piel y poner aire en todo.
O sea, el ambiente, por lo que tú tienes en tu imaginario, por lo que tú has visto, por lo que se ven anuncios, por lo que el mismo ambiente exige, por decir así, es un mueble de fibras. O sea que por más ricachón que tú seas, y más holgado que sea tu presupuesto, lo probable es que tú pongas un mueble de fibra. Vamos a hablarnos un poquito sobre entonces la historia de lo que es el libro y cómo tú abordarías la historia y la evolución del mueble dominicano entonces. El libro es una historia reciente Correcto. del mueble, una puesta al día sobre, vamos a ver en qué pie estamos parados, ideas para llevarla a cabo y desarrollar la industria. Yo pienso que la industria tiene la posibilidad de ser una marca país. Esa es mi versión. Hace unos años, cuando yo me dedicaba de lleno al periodismo de negocios, recuerdo haber asistido a una feria de muebles donde en un taller, en uno de los múltiples talleres, se hablaba de la falta de terminación como uno de los problemas principales del mueble dominicano como producto de exportación, lo cual era para ellos un grial inalcanzable, Sí, y sí. como un medio de crear nuevos mercados que fueran eficientes en términos de costos y que dieran al consumidor un producto que sustituyera, digamos, la opción del mueble importado. Yo recuerdo cuando Angélica trajo el boceto de esto, incluso trajo imágenes de ese tipo de mueble dominicano, de los diseños a veces muy estrambóticos, Uno incluso de mutante, una así, tienda que ya Transforma. unos desapareció, engendros así de muebles, estilos mezclados. costosísimos, Sí, y, precisamente por la aglomeración de es- quizá Por de, los tintosos. de y los era, ventosos. es un diseño que de verdad se utiliza aquí. Sí, Y que se compra y tú puedes conseguir opciones más baratas y más permanentes, pero se obtiene. Cuando Rubén menciona ese aspecto, Angélica, además, yo leo tu columna siempre y sé que estás al día de todos esos detalles y tratando de que tengamos una decoración consona con nuestro clima, con nuestras posibilidades. Aquí ya no es un secreto ni es una ofensa decir que la artesanía nuestra le falta creatividad. Correcto. Incluso en días pasados, Ignacio Méndez, viceministro de Industria y Comercio, encargado de las pymes, lo dijo en el programa matutino alternativo. Sí. ¿Le pasa al mueble nuestro eso, Angélica? ¿O es el mueble que es de consumo masivo que tendría ese diseño que resulta un poco difícil de aceptar para algunos sectores? O en algunos sectores. Yo creo que le pasa al mueble y que es muy evidente. O sea, están muy rezagados. Hay otras industrias, incluso informales, y yo creo que lo hemos comentado, que sí se ponen a tono con lo que el público quiere y con nuevas estéticas. Fíjense, por ejemplo, el charamico. Es un buen ejemplo. O sea, el charamico, el caballero o la dama que hace charamico, el artesano que hace charamico, yo dudo que sea un académico, no lo es. O sea, un caballero de formación empírica que aprendió a hacer charamicos. Pero fíjense cómo han cambiado. O sea, el charamico cuando, no sé, yo tenía 6 años, en el 89, algo así. Era blanco, eran ramas que salían como de manera natural. Y el charamico de hoy, o sea, una cosa muy estilizada, es un cono triangular muy alusivo a la forma del En ocasiones pino. unos monstruosos venados Bueno, que complementan Unos burros. unos burros, Sí. unas bestias muy no extrañas. tengo lo estilizado. O piensen, por ejemplo, en las pellizas. Las Ah, ya sí. pellizas. Ya eso es marca antes, país casi. Bueno, debería ser o deberían considerarlo como tal. Si ustedes se ponen las pellizas en carro público antes, como para el calor, Sí. y el Para el tablero menudo. ese Sí. también de vinil que se calentaba, Sí. era Con como un Cristo, vinílico. con un Cristo Redentor en el medio. O el divino niño, O el divino niño. Ay, ustedes sí saben. colgando Ay, Señor. del espejo. Derecho. Lo cierto es que eran de muchos colores. En algún momento estos señores, los señores que hacen la pelliza en la carretera se dieron cuenta que no, que lo que va es el blanco. Óyeme, pelliza blanca vamos a hacer. Y hay pellizas Pelliza ahora de de la bandera colores, dominicana. pelliza de color neón, pelliza de un solo color, o sea que están mucho más a tono con, Sí. con la estética contemporánea. Tú has investigado mucho para esto, para tus clases, para tu columna y para que el libro sea el libro. ¿Cómo se le ocurre a un artesano nuestro, en el Cibao, en el sur, en el este, un diseño? ¿Es por región? ¿Los diseños son por región?
bueno, es que no me parece, porque los señores, muchos de los señores, sí, como comprobado en el levantamiento de información que yo realicé, la mayoría no tiene diseños propios, sino que tiene una revista y cuando tú abordas al señor te muestran una revista cualquiera y te dicen, yo le reproduzco ese mueble. O si usted me trae una foto, yo le hago, pero no es un diseño propio. Muy pocos se jactan de tener diseño propio. Lo que plantea entonces el libro es que el diseñador, que sí tiene esa base teórica, quizá alguien que estudió en una universidad, que tuvo la oportunidad de coger un par de materias de diseño, se empodere y aborde a estos señores que son más diestros que él y se hagan diseños pensando en estos señores. O sea, yo creo que es una relación ganar-ganar, o sea, acortamos esa brecha entre teoría y práctica y algo que las universidades pueden formar parte. Eso vamos al índice del libro, pero otro detalle, Angélica, los materiales nuestros. ¿Qué madera utilizamos más frecuente aquí? Y si no tiene que ver... Importado, la mayoría importado. Es otra ficción, creemos que es la madera nuestra. No, no es nuestra. Eso Incluso encarece considerablemente Sí. el producto final. Sí, entonces. es que hay demasiadas trabas, hay como mucho interés de por medio. Lo que veo es que hay en la dinámica de desarrollo del producto y de su fase final, que es la comercialización, hay muchas trabas. La madera es importada, hay pobreza en el diseño, no hay una red de interacción entre diseñadores y artesanos que pueda hacer más sofisticado el producto final. Por lo tanto, hay una traba a la hora de llegar al público. El público, hay un asunto subjetivo que es la poca autoestima que tiene el dominicano a la hora de consumir lo suyo. No hay problema con eso. Eso es algo que un diseñador, o sea, un académico debería poder manejar perfectamente. Total, estamos hablando de diseñadores locales Sí. que conocen nuestra realidad y el rechazo que hay a priori a un producto dominicano, porque como no se certifica calidad, Correcto, también. todo uno depende de la buena voluntad del empresario y de la palabra de la persona que haya hecho el producto. Pero no hay una garantía como estatal, no hay una certificación como tal. Vamos a la historia del libro El mueble de madera dominicana, que yo aspiro a una segunda edición con azul color, que lo vamos a hacer satinado y aquello va a ser monstruoso. Explícanos la génesis del libro, cómo surge esto, qué pretendes además con el texto. ¿Cómo se te ocurre hacer esto? Perfecto. El pensum anterior al que tiene ahora UNIBE impartía 5 materias de muebles. Era la universidad en ese momento, estamos hablando hace como 10 o 15 años, era la universidad que más clases de muebles impartía. Había una historia del mueble, un costo y presupuesto de mobiliario, diseño de mobiliario, una estructura de mobiliario. O sea, una serie de materias, todas afines al mueble, para que el muchacho saliera con una especie de especialización siendo interiorista en muebles. La trama venía cuando uno preguntaba qué pasa con el mueble dominicano. Entonces ahí daba este silencio, o sea, rotundo, este vacío de, bueno, no hay nada. Los libros que tenemos son de fuera, aquí tenemos como a Magro Gil diciéndote cómo se usa o cómo se debe manejar tal o cual material. Era el libro de fuera, o sea, y ni siquiera estaba documentada la historia del mueble. ¿Es el primer libro del mueble dominicano? Hasta donde yo sé, sí, y yo tengo mucho tiempo investigándolo. Sí, es el primer libro. Lo que hay la información que hay es escasa, hay informes, muchos de ellos los cité, se consultaron, artículos dispersos, pero es el primer libro. Entonces, ¿tú fuiste recopilando información? ¿Cómo el proceso? ¿Cómo fue la dinámica Sí. de eso? Ya, bueno, en el momento que pienso que no hay un libro, y sí sigue siendo una materia que se imparte de la década del 80 en el Infotep, y en más de 5 universidades privadas, y en la UAS también dan diseño industrial, que tiene materias afines al diseño de muebles. Cuando me di cuenta de eso, pues sí, empiezo una recopilación de libros, entrevistas a otros expertos con más tiempo, longevos, abuelos, y así fui armando el muñeco. Datos, luego consulta de datos y comparando cómo iba la balanza comercial cambiando año por año, cuáles eran las consecuencias de los acuerdos de libre comercio, en qué estábamos con lo de la importación de materia prima, pensando, si aquí tenemos la posibilidad de plantar pino, o sea, de tener aserraderos, ¿por qué se importa tanto? O sea, la madera está entre los 15 productos más importados del país. Sería entonces, se trata indudablemente de un tratado sobre comercialización con un enfoque, digamos, una Local. concentración
de Y comercialización pensando, claro, en emprendedores, tanto en estudiantes como en aquel que tiene una pyme y quiere exportar muebles, o alguien que tiene ese sueño de hacer del diseño una herramienta de inclusión social. Por eso decía anteriormente que era una relación ganar-ganar. Es decir, que tú, ¿cuáles son cuáles otros paradigmas tú desmontas de la percepción tradicional errada que hay sobre el mueble dominicano? Aquella de que el mueble, o sea, de que solamente tenemos la posibilidad de competir con precio, que es una Correcto. que me parece que tienen la mayoría de fabricantes. Tienen que ser un producto más atractivo. Bueno, vamos a bajarle 10 pesos con relación a la competencia. Ajá. Eso yo creo que la primera acción que hacen, luego, con Tratado de Libre Comercio, la competencia recia de otros países que tienen los muebles literalmente a 3 por chele. Aquí llega muebles de Tailandia. Perfecto. Entonces, Exacto. ¿cómo competimos con Hay eso? tiendas con muebles de Tailandia. Necesitamos diseño, necesitamos tener un diseño genuino, propio, y no por eso tiene que ser ni estético, ni ser caro. O sea, hay esa posibilidad. Tenemos que hacer una pausa. Cuando regresemos, continuamos hablando del mueble dominicano, pero también Rubén continuará con su saga de cine, de cómics, y va a hablar de unos monstruos que se llaman los zombies, y que a Angélica y a mí y a los muchachos de Oriéntate no les gustan para nada. Regresamos de inmediato. Mira, y está buscando a su hija todavía. Todavía. Se fue para el occidente. Intuyo en que tú quieres que este sea un libro de texto, Angélica. Sí. O sea, Así sin que no intuyo mal. no tanto no intuye mal. Hasta ahora no hay opción. O sea, no hay opción. Yo pienso que el libro está llamado a ser un libro de texto, pero es también un libro de consulta. Fíjate que como escritor te puedo decir que la búsqueda de libros de negocios, sobre negocios, es también un libro de negocios. Claro, y ella lo plantea así. La falta de textos que aborden el tema de los negocios, de las posibilidades, de nuevos prospectos, de nuevos sectores, no es que no son frecuentes en nuestro país, es que son inexistentes. Hablamos de crónicas, lo que vemos mucho son crónicas de eventos recientes que son necesariamente traumáticos para la economía dominicana, pero no estamos hablando de un libro que examine de manera objetiva el número, lo que los norteamericanos le llaman el number crunching, el aplastar, el machacar los números, el meterlos en el pilón y machacarlos y hacer una reinterpretación de la historia reciente para ver cómo tú establecer nuevos métodos operativos para el futuro. Angélica, vamos a hablar de un tema delicado, aunque ya yo sé que está plasmado aquí, de la calidad del mueble nuestro. Tiene una calidad hoy por hoy el mueble nuestro para ser exportable y se exporta. Yo creo, no. Yo diría que no, a priori. Hay que considerar que un 1% de las empresas que fabrican muebles son grandes empresas. Todas las demás son pymes y la mayoría son informales. Correcto. Lo que significa que no tienen un proceso estándar y el mueble se hace como con un paso a paso que hace que tenga diferencias muy marcadas uno entre otros. Y eso es una de las formas de determinar la calidad de un mueble, que sean exactas las piezas. Hay muchas otras razones. Aquí el mueble por lo general se encola. Entonces si tú encolas el mueble no lo puedes desarmar. Si no lo puedes desarmar lo tienes que mandar entrar en furgones enteros. Eso ocupa Pero más espacio. hemos visto en Nueva York muebles dominicanos en tiendas. Sí. ¿Y entonces? Bueno, ahí están Bueno. sirviendo como ese nicho en particular, lo que probablemente eso no es sostenible. Y te digo otra cosa. Muy cerrado. Tus padres deben tener, y te deben haber contado, y los padres de Rubén también, así que yo lo complazco, haciéndole creer que él es muy joven, Gracias. que los muebles de los años 40, 50 permanecían en nuestras casas hasta que crecíamos. De roble, de madera, de pino, dependiendo tu condición social, y había en el norte, por ejemplo. Es en una Puerto bandera Plata. familiar. Exacto. Esta mecedora en la que tú te estás sentando era de mi abuela. Estaban los ebanistas de las islas cercanas, los cocolos, y hacían obras de arte. Sí.
Pero pasó con con el eso? tiempo se fue desvirtuando eso. Terminó por ser algo como un pequeño taller que hice en un patio, entonces no hay nada malo con eso, simplemente que no tiene estándares de calidad. Pero los mismos señores lo reconocen. Si tú abordas a estos señores y tú le dices, pero esa hoja que usted talló de acanto ahí está diferente a esto, ellos lo reconocen, lo saben. Entonces, ¿qué tú pretendes después que tú presentes este libro en INTEC? Tú eres docente de INTEC. Sí. ¿Qué tú quieres que pase con este libro, Angélica? Wow, yo espero que la gente se sienta empoderada. La gente no, los diseñadores en particular. Si es futuras generaciones, pues futuras generaciones. Si son ya diseñadores consagrados o egresados, que ya tienen una vida profesional, pues amén. Pero que uno se empodere y que uno entienda que quizá el diseño es una del tipo de carrera que tú no puedes esperar que te llamen como quien trabaja en un banco. O sea, tú como diseñador tienes, o sea, es parte de tu deber, por decirlo así, hacer uso de esa herramienta. El diseño puede ser una herramienta de exclusión social. O sea, uno puede convertir ese trabajo que hacen el guano tejido, por ejemplo, en el limón de Mata del Jobo, de Santiago Rodríguez. O sea, llegan a tejer guano de una manera tan delicada, o sea, con 36 hebras. Eso, señores, es mucho. En 4 pulgadas, 36 hebras. O sea, son detalles, trabajos Como bien las hechos. mecedoras de la sierra. Sí. Entonces es cuestión de que un diseñador, bueno, le pase su mano, vamos a decir así. Hay un aspecto, Angélica, ahora que tú hablas de las 36 hebras, durante la celebración de la 16ª Feria Internacional del Libro dedicada a Ecuador, una de las atracciones consistía en ver tejer los sombreros de Hippie Hop, los sombreros ecuatorianos, que son los sombreros de Panamá, pero son ecuatorianos. Sí. Y aquello es un espectáculo incluso por la forma como los tejen. Ellos se inclinan a tejerlo para que quede la circunferencia exacta. Es trabajoso, por eso el más barato cuesta $200, o costaba ahí en la feria. Sí. Entonces, tú dices eso de esa artesanía pura todavía, y eso hay que rescatarlo realmente. El ejemplo de Ecuador era perfecto. Yo me acuerdo cuando lo visité, a mí me impresionó. Los señores tenían mariquitas con las vestimentas de las diferentes poblaciones indígenas de su país. O sea, una forma de que el niño entienda de un principio, o sea, de tal zona usa tal vestimenta, y una forma también un acercamiento, ¿no? Y así evitan ese rechazo que luego uno tiene cosas que son propias de uno. Que ese es lo que te quiero plantear ahora en la academia. Desde la época de Emilio José Brea y de sus antecesores, que tú sabes que él siempre lo ha reivindicado aquí, el ligar la arquitectura, el diseño a lo social se ha ido perdiendo, Angélica. Entonces, Bueno, tú sí, misma eso planteas en parte. que en X universidad se habla del mueble, pero con textos que no son nuestros. Si tú vas a ser buena diseñadora o buen arquitecto o buena paisajista, no se quiere que sea nada nuestro. Y por eso Sí, es tan es un buen extraordinario punto. que un arquitecto Pero es que- reivindique lo nuestro. Es Y que, un diseñador por ejemplo, en la también. arquitectura hay un sedazo. Por ejemplo, en la arquitectura tú tienes la emergencia de Architectural Digest, pero entonces tienes al nitinismo como fenómeno. Ah, sí. Entonces, donde se resuelve toda la dinámica del diseño toma esa revista y hazme eso. ¿Entiendes? Ah, no, también, No podemos pero esperar. en la academia debemos, y ahí lo No, tiene sí, Angélica, es otro es la papel. formación. Sí, es otro papel. Exacto. Es la Al menos forma. o sea, es lo idóneo. Al menos ahí sí hay campo para uno soñar abiertamente de lo que podría ser posible, que luego no se da en la realidad. La tecnología, ¿cómo ha influenciado el mueble dominicano? ¿O En la ¿La ha? producción. Ajá. Bueno, sí, hay muchas máquinas, bueno, no muchas, pero hay empresas que tienen máquinas CNC que ¿Qué es una sustituyeron máquina CNC? Bueno, el router Ujú. es una herramienta de mano Ujú. que se le ponen diferentes brocas y sirve para los bordes. Ok. Para los bordes, como cuando usted cuelga un cuadro, ese marco no suele ser liso, sino que tiene como ribetes, y eso se hace con esa máquina. Cuando esa máquina se monta en otra máquina más grande y trabaja de manera automática, o sea, hace los dibujos de manera automática, Como un plotter. sí, es el router CNC. Ok. Por control numérico, es un archivo que lee la máquina y la máquina automáticamente hace los cortes que usted tiene en ese archivo. Bien, esta presentación es abierta al público, Angélica. Sí, abierta al Invita público. al público.
Vamos a arriba. todos y a todas. De que vamos arriba. Enfócala, Joseph, que ella quiere invitar a todos y a todas. La invitación está abierta a todo el público. Es el viernes 28 a las 6 de la tarde en la sala Ravelo del INTEC. Somos puntuales. Eso está de moda ahora. Está de moda. Somos puntuales. Es un asunto oficial ya, Sí. la puntualidad. Ese es el antiguo Salón de Usos Múltiples, ¿verdad? Sí, ¿Quién va a presentar el libro? Luis Toirac. Perfecto. Y se va a vender ahí también. Sí, también se va a vender ahí. Rubén, parece que yo leí mal la agenda de hoy y hoy tú no vas a hablar de los zombies. ¿Pero qué son los zombies? Antes de llegar a Oriéntate y que no crean que tú necesitas orientación. La cultura, la investigación. El zombie es un símbolo, es un símbolo de un paradigma de horror que tiene su origen en la vecina isla de Haití. Que, bueno, se cuenta que el brujo, el vudú, levanta de entre los muertos o lleva a los muertos a una persona, induciéndole un estado de catatonia. Y luego esa persona se levanta sin ningún tipo de facultad o voluntad y te sirve por el resto de su vida. Otros afirman que el zombie ya está muerto y que a través de un rito él despierta y sirve a su amo. Y es malo. No, la idea Pero es... en New Orleans están los zombies. Hay toda una... Hay una cultura una porque cultura eso viene de África y bueno, la idea es que el zombie te sirve, no necesariamente que es malo. Hollywood se ocupó de convertir al zombie en un monstruo. Hollywood y Europa. Entonces es toda una escuela que ha llevado, como el resto del cine de terror y fantasía, ha llevado los grandes conflictos de la humanidad, los grandes monstruos que la aquejan, los ha llevado a la pantalla para reflejar cuáles son las ansias existenciales del momento. Pero no para niños y niñas. No, eso para nada. Hotel Transilvania, una película que tanto te gustó, Sí, me gustó. desmonta de manera muy efectiva todo Sí, porque eso son unos y lo hace monstruos accesible. buenísimos. Tú y yo nos asustábamos con todo eso, ya nuestros Armando ni Rebeca se van a tragar a un vampiro. Se ríen del vampiro. Se ríen, Armando vio Godzilla en estos días y decía que me llamaba cada vez que Godzilla le comía un helicóptero. Es decir, que lo que nos aterrorizaba... Él dice que no es posible. No, Mira, él dice papá, eso. se come un Él helicóptero. dice que eso es un monstruo, él lo entiende como un monstruo. Pero mira, tú hablas de los zombies y hay toda una saga de vampiros ahora, pero no los vampiros de los años 60. El vampiro resurgió. ¿Por qué? Bueno, el vampiro perdió mucha popularidad porque el vampiro se convirtió en un modelo manido y sin ningún tipo de innovación. No se le aportó nada al vampiro. Seguía siendo murciélago. Seguía siendo el mismo murciélago, tenía que despertarse a tal hora. De la misma forma como el zombie también quedó un poco en el olvido porque el zombie era un monstruo que tú matabas fácilmente. Porque se sabe cómo se mata un zombie. Sí, cortándole la cabeza o dándole un tiro en el cerebro. Uy, qué bonito. Porque él no tiene sentimientos. Sí. Es como ciertos políticos. Sí, que no tiene sentimientos. O como pero ciertas bases de partido. también. Ok, entonces, ellos caminaban lentamente, es decir, que tú podías evadirlos. Por ejemplo, el zombie nuevo va al gimnasio y hace cardio, porque corre muchísimo. Y es más fiero y es más moderno porque tiene más ira, tiene más sed de sangre. Y paga impuestos. No, por supuesto que no, Ah. porque son zombies, no son personas legales. Entonces, el vampiro quedó un poco en desuso. Con todas las versiones de vampiros humorísticas que vimos en los años 70, vampiros negros, vampiros disco, quedó un poquito... Vampiro que le provoca alergia a la sangre, podría haber. Aquella última, sí. Aquella última película de John Badham, muy mala, con Laurence Olivier y Frank Langella, que se llamaba Drácula, fue la última película que se hizo en esa época sobre la novela de Bram Stoker. Luego el vampiro quedó un poco en el olvido y entonces fue resucitado, digamos, o cayó la noche del cine y el vampiro despertó nuevamente con Entrevista con el vampiro. Bueno, yo, aquello fue que algo... es una magnífica película, una película muy romántica y muy hermosa, donde vemos quizá el primer estudio psicológico sobre un personaje vampiresco, porque es una película donde vemos al vampiro no ya como un ser lleno de sed de sangre, sino como lo que realmente es en la historia
de la humanidad como símbolo presente desde el antiguo Egipto hasta nuestros días, que es un símbolo de sexualidad, Ay, con mi una alta madre. carga erótica. Tenemos que hacer una pausa. Les recordamos que el viernes vamos a estar acompañando a Angélica Rodríguez Bencosme en Intec y vamos a estar aplaudiendo la presentación del Mueble de Madera Dominicana, un libro que se va a convertir en pionero. Y cuando regresemos vamos a saber qué es Oriéntate. Una pausa.